El conflicto armado colombiano, en otros términos la guerra civil colombiana, es un conflicto armado interno que se desarrolla en Colombia desde en torno a 1960. Los principales autores involucrados han sido el Estado colombiano, las guerrillas de extrema izquierda y los grupos paramilitares de extrema derecha. Ha pasado por varias etapas de recrudecimiento, en especial desde los años 80. Algunos de los actores se comenzaron a financiar con el narcotráfico. El conflicto tiene sus antecedentes históricos en la época de la violencia, conflicto bipartidista de la década de 1950 y de años anteriores. Sin embargo, cada etapa de la historia del país ha traído consigo un enfrentamiento diferente. Así, ya en el siglo XIX, a lo largo de múltiples guerras, los caudillos regionales levantados contra el gobierno se combatieron entre sí. Las causas para que se desarrollara el conflicto armado en Colombia se centra en una amalgama de elementos entre los que debe destacar la debilidad del Estado, el conflicto por la posesión de la tierra, la existencia de marcadas diferencias económicas o los obstáculos para la creación de una identidad nacional. También destaca la permanencia de guerrillas de orientación comunista y la existencia de una industria del narcotráfico que se ha introducido en todos los sectores de la sociedad y del Estado. Durante la década de 1980, el conflicto armado presentó un rápido escalamiento que se caracterizó por la intimidación generalizada que produjo la guerrilla en numerosas regiones del país, por los asesinatos selectivos de miembros civiles de la izquierda a manos de los nacimientos grupos paramilitares, así como la aparición de sectores del narcotráfico que chocan con la guerrilla en desarrollo de sus actividades delincuenciales. En esa década, el país experimentó transformaciones económicas que se centraron en la transición de Colombia de país cafetero a país minero y cocalero, con el dinamismo de nuevos sectores de la agroindustria con el banano, las flores y las palmas africanas, y de la minería con el carbón, el petróleo y el oro. A esta interrupción de nuevos polos de desarrollo económico se sumó el suroriente del país, donde creció la industria ilegal de la coca. Estos centros económicos se consolidaron en la periferia y, como consecuencia, cambiaron el carácter de esas regiones, tradicionalmente pobres y marginales. De alguna manera, estas concentraciones de dinero favorecieron el esfuerzo de las guerrillas por llegar a regiones ecológicamente más integrantes, impulsadas por las bonanzas económicas producidas de sus propias zonas de prestación histórica. Ese cambio determinó que desde el centro se empezaran a ver las periferias de una forma diferente y que se priorizara su integración territorial y política, pues el crecimiento del país empezaba a depender de lo que ocurría en ellas. Sin embargo, la débil integración territorial e institucional existente, la llegada masiva de numerosos migrantes y la desigual distribución del ingreso que generaba la economía, que en clave crearon las condiciones propias para que en los nuevos polos de desarrollo surgiera conflictos sociales que las guerrillas aprovecharon para incitarse de modo relativamente fácil. El narcotráfico degeneró las ideas iniciales y creó una nueva economía que se mantiene como el principal combustible del conflicto. La época en la que se ubica el mayor recrudecimiento del conflicto ocurrió entre 1988 y 2003, pero es la segunda mitad de la década de 1990 cuando se presenta la mayor degradación del conflicto debido a que se generalizaban las tomas armadas de poblaciones, las desapariciones forzadas, las masacres indiscriminadas de civiles, el desplazamiento forzado masivo y los secuestros colectivos de civiles, militares y políticos como tácticas de guerra. El pico de este recrudecimiento se presenta durante la presencia de Andrés Pastrana y el inicio del gobierno de Álvaro Uribe, cuando confluyen en la faccional del Estado las guerrillas, grupos de narcotraficantes y paramilitares. A partir de la desmovilización de los grupos paramilitares que se lleva a cabo entre 2003 y 2006, sumado al debilitamiento de la guerrilla, se presenta un descenso de la intensidad del conflicto. No obstante,
Las estructuras paramilitares no cesaron su accionar, sino que empiezan a comportarse como carteles de droga, con gran capacidad militar llamada ahora BACRIM, mientras que la guerrilla todavía conserva capacidad de acciones, confrontaciones en ciertos lugares del país. En 2013, un estudio cifró en 220.000 las muertes causadas por el conflicto desde 1958. Se cita además la activa participación de menores en el conflicto.